Arranca la última semana de enero con la agenda cargada de temas. Tenemos un virus que está afectando a las previsiones de crecimiento global. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, va a firmar la participación de Estados Unidos en el TEMEC, y el viernes el Reino Unido ratifica el Brexit, su salida de la Unión Europea. Para hablar de esos temas y su impacto en la economía mexicana y global, tenemos con nosotros a Jessica Roldán Peña, directora de análisis económico de Finamex Casa Bolsa. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Y a Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Aribel? Muy bien, muchas gracias, Alberto, un gusto. Bueno, pues Aribel, cuéntanos, ¿cómo estás viendo este entorno? ¿Cuáles son los temas que te preocupan? ¿Y cómo vemos esta semana? Que creo que están pasando muchas cosas que van a ser muy relevantes a lo largo de 2020. Claro, tenemos que entender, por un lado, que hay una gran interdependencia de todos los países, es decir, lo que sucede en un país, por supuesto que habrá un efecto multiplicador en cualquier otra economía mundial. Por otro lado, es importante destacar que, de acuerdo a mi visión, estamos viviendo una segunda guerra fría donde siguen los polos. Por un lado, pareciera que este ajedrez político está acomodado, donde por un lado están los aliados de Estados Unidos, por el otro los aliados de Rusia y China como una gran potencia. Y por último, me gustaría destacar que, por supuesto, es importante que entendamos que al final de cuentas, esta interdependencia que he mencionado, por supuesto, puesto a la luz de la geopolítica y la geoeconomía, estaremos viendo que todos los acontecimientos tendrán un efecto de un lado y del otro en todas las aristas que estaremos viendo a lo largo de esta semana, como tú bien lo mencionaste. ¿Y hacia dónde crees que van? Entonces, esos tres fenómenos van a polarizar. Un caos. Es decir, yo veo que esto es un nuevo desorden mundial. Estamos viendo ataques cibernéticos en cuestión de seguridad. Ahora la guerra ya no es una guerra tradicional, sino es a través de ciberguerra. Estamos viendo que ahora el gran enemigo de China ya no se llama Estados Unidos, sino ahora es coronavirus. Es decir, los enemigos son invisibles. No se tienen estrategias, se tienen que implementar, y dentro de este nuevo desorden los países tienen que irse reacomodando. Jessica, y en México pues también las empresas mexicanas y nuestro mercado no solo está atento a todos estos fenómenos globales, sino que además tenemos fenómenos, pues ¿qué está pasando con el crecimiento? ¿Cuáles son las políticas que nos importan? ¿En qué estás tú atenta en esta semana y en estos, digamos, en el mediano plazo? ¿Qué son los temas que te están interesando? Bueno, pues esta semana, sin duda alguna, el dato más importante que va a darse a conocer en términos de la economía mexicana es el dato preliminar del PIB durante 2019. Recordemos que los pronósticos están centrados prácticamente alrededor de cero, pero que recientemente ciertos datos que ha habido, en particular del IGAE la semana pasada, lo que sugiere el IGAE es un estimado del IGAE es un indicador global de actividad económica. Ya tenemos los datos de octubre y noviembre que casi completan la figura de todo el tercer trimestre, y han salido muy malos datos. Entonces, para que en números concretos, para que se ratifique ese 0% de crecimiento que muchos esperan, tendría que haber un diciembre extraordinariamente bueno. Entonces, ¿qué significa esto? Que la probabilidad de que la economía haya crecido o haya decrecido en 2019 cada vez es más latente, y eso obviamente va a afectar los crecimientos para 2020 y para los años subsecuentes. Entonces, en ese sentido, que vaya avanzando, por ejemplo, el TEMEC es muy positivo, porque eso pues prácticamente reduce o acaba con 3 años y medio de incertidumbre desde las elecciones de Estados Unidos en 2016, y eso seguramente va a sentar las bases para impulsar en cierta medida la inversión. ¿Cómo te preocupan los temas de geopolítica y geoeconomía que menciona Maribel? El tema del coronavirus, el tema del Brexit. ¿Qué tanto le va a afectar a las empresas mexicanas y a su mercado? Bueno, los primeros efectos y directos tienen que ver con cuáles van a ser el comportamiento de los mercados financieros. Entonces, por ejemplo, hemos visto que pues, estas noticias de resolución de Brexit han ayudado al ánimo de apetito de los inversionistas, lo cual es un buen elemento para, pues, en general, los activos en economías emergentes, incluidos los activos mexicanos. Pero además, justo una cosa que es importante y que comparto con Aribel es que pues, hay N cantidad de factores inesperados que están surgiendo. Lo vemos al inicio del año, como los conflictos en el Medio Oriente, y ahora esta amenaza del coronavirus pues genera mucha aversión al riesgo en los mercados, y pues hoy mismo vimos cómo los mercados amanecen en números rojos justo por la amenaza y por los prospectos de que esto merme el crecimiento en China y pues que tenga todas estas repercusiones a nivel de crecimiento para el resto del mundo.
Vivimos un 2019 en esa batalla frontal entre Estados Unidos y China, donde Estados Unidos dicen, a ver, China has crecido mucho, en mi opinión, bueno, no sé si Estados Unidos, al menos Donald Trump y China, has crecido mucho, en mi opinión tu crecimiento ha sido a costa de Estados Unidos, se acabó y voy contra ti y te voy a poner aranceles hasta que te disciplines. Pero el coronavirus parece ser que cambia totalmente la jugada. ¿Cómo crees qué va a pasar? ¿Cómo esto está afectando esa bipolaridad y qué crees que puede afectar? Porque claramente incluso hay una amenaza de que el control interno que está poniendo China a 40 millones de personas cerrando, limitando su movimiento, puede generarle incluso problemas internos, ¿no? Sí, yo creo que es muy pertinente tu pregunta, Alberto, porque por un lado el año pasado vimos esta confrontación comercial, tecnológica entre Estados Unidos y China, justamente porque Estados Unidos tiene un déficit comercial con China y finalmente llegaron a la fase 1 de un acuerdo preliminar. Es decir, se espera que a lo largo de este 2020 se dé la negociación de una fase 2, que es la contención de aranceles, eliminación de aranceles que habían impuesto el año pasado y de esa manera avanzar hacia, de acuerdo a la visión de Trump, donde sea una negociación ganar-ganar. Sin embargo, justamente ahora con lo que se está viendo con este virus, estaremos viendo que seguirán ganando las grandes farmacéuticas, las grandes empresas proveedoras de todo lo que tiene que ver con material quirúrgico, tanto establecidas en China como al exterior. ¿Qué es lo que puede pasar ahora en esta relación bilateral Estados Unidos y China? La prioridad número 1 ahorita del gobierno china no es Estados Unidos, es justamente poder contener y después erradicar un tema de salud pública que en pocos días yo creo que ya la Organización Mundial de Salud avisará que ya es un tema de emergencia internacional. Estados Unidos, por supuesto, ha dicho, pues yo voy a poner un avión para sacar a mis connacionales para no ponerlos en riesgo. Pero en términos comerciales, yo creo que entonces esta fase 2 de la cual hablaban de iniciar ya la negociación se va a tener que prolongar. ¿Y cómo va a afectar esto a los mercados o la economía global? Que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la economía mundial para este año se estimaba que iba a crecer en un 3.3%, pero con el condicionamiento de que China siguiera este ritmo de crecimiento a un 6%. Si China se contrae justamente por el daño colateral que va a tener de acuerdo al coronavirus, por supuesto que esto va a impactar al crecimiento mundial y por más que crezca Estados Unidos, como esta interdependencia a la cual yo mencionaba inicialmente, las economías están atadas y vinculadas a China, pues va a haber, por supuesto, una contracción en la economía, el crecimiento ya no va a ser el esperado, las empresas de cualquier índole del sector turístico que van a estar viéndose afectadas, estaremos viendo que las empresas mexicanas pues tienen también que tener un plan B en caso de. ¿A qué me refiero? Pues a que ¿de dónde importamos la mayor cantidad de insumos? Por supuesto que es de China, por eso es nuestro segundo socio comercial. Contenedores que salieron de China desde el 31 de diciembre hasta el día de ayer, pues más o menos un barco tarda entre 15 a 25 días en llegar al puerto de Manzanillo allá en México, y tenemos que entender que este coronavirus sí es factible que se disperse con el simple hecho de que haya contaminación en objetos y alguien lo toque y se lleve la mano a la cara. Entonces es importante que entendamos que va a haber efectos colaterales en todas las partes del mundo. México no es la excepción y aquí lo importante es que las empresas mexicanas tengan un plan B, que implementen estrategias preventivas, porque no sabemos de qué manera esto va a tener un efecto más allá de las fronteras en China. Recuerdo en el 2009 la influencia en México perdió un punto de crecimiento del PIB y fue algo muy contenido y que rápidamente se encontró una solución. El caso de que el coronavirus se tarde un poquito más, pues más de un punto, pues ese puede ser un efecto brutal considerando que China estaba en sus crecimientos menores de su historia reciente, ¿no? Jessica, ¿cómo ves tú el Brexit cómo le puede afectar eso a las empresas mexicanas? ¿Es simplemente el efecto del Brexit en la economía global a través de su repercusión en la Unión Europea? ¿Es simplemente eso lo que nos va a afectar o hay algún tipo de encadenamiento? ¿Hay alguna oportunidad de que México se acerque al Reino Unido y busque una alianza bilateral? ¿Cómo ves tú
ese fenómeno? Bueno, sin duda alguna, y como ya dije hace un momento, la resolución de la incertidumbre ayuda para los volúmenes de comercio global. Entonces, eso en general es positivo. Ahora, el hecho de que el Reino Unido tenga que empezar a buscar estos nuevos acuerdos con otros socios comerciales, independiente de la Unión Europea, pues lo que hace es abrir obviamente las oportunidades, y para México en particular, que ya se ha visto que con toda esta negociación del TEMEC pues estuvo en bastante riesgo la principal relación comercial que México tiene, que es aquella con América del Norte, pues es un momento muy propicio para recurrir a abrir las puertas de las empresas mexicanas a otros mercados, a otros, pues justo a otros rumbos que pudieran ayudarle justo a México a disminuir su dependencia, en particular de esta zona comercial que sin duda es muy importante, pero tiene que empezar a ganar terreno también en otras partes del mundo. Jessica, aparte de los temas globales está el tema México. Siempre todos los economistas pues hablan ustedes de un tema de incertidumbre en México con ciertas políticas. ¿Cuál es el tema de incertidumbre que te preocupa? ¿En qué rubros crees que está afectando más? Pues sin duda alguna el cambio en reglas del juego y sobre todo la falta de definición de cuáles son esas nuevas reglas del juego de manera clara, lo que ha hecho es mermar la inversión, y esto tiene mucho... es un fenómeno de mucho tiempo atrás, ¿no? Viene primero la incertidumbre derivada del incremento de los precios del petróleo, después la incertidumbre derivada de toda esta relación bilateral entre Estados Unidos y México, y ahora esta incertidumbre justo surge de manera más patente en el mercado interno por la política interna. Entonces, de aquí hacia adelante, ¿qué es lo que va a tener que estar, en qué vamos a poder, digamos, es particular atención, pues por ejemplo en el Plan Nacional de Infraestructura que se revelará a principios de febrero, en donde estaremos sobre todo enfocándonos en cuáles son los proyectos de energía que van a estar saliendo a la luz. Recordemos que el sector energético es un sector pues, que tiene de rama a lo largo y ancho de toda la economía, entonces va a ser muy importante ver cuáles son los proyectos que se van a llevar a cabo y sobre todo cómo va a ser la interacción entre estos proyectos con la iniciativa privada para ver qué tanto la iniciativa privada va a tener juego en ellos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la parte del sector energético y entonces en toda la parte industrial. Renovables, ¿no? En el sector renovables falta claridad de qué tanto CFE va a abrir el juego a los privados, ¿no? Que era una parte esencial de la reforma energética, que pues hay mucha queja de los privados de que no están abriendo el juego, ¿no? De que las reglas se han cambiado, ¿no? Por supuesto, y sobre todo dado que la política energética del gobierno actual pues se enfoca todavía en combustibles fósiles, entonces todavía esto está pendiente y ahí hay un gran potencial sin duda para México. Otra parte importante va a ser todos aquellos sectores que tengan que ver con el ramo de la construcción, que sufrieron caídas muy importantes durante el año pasado, ver si se reponen. Y bueno, obviamente también todo lo que la resolución del TEMEC y su implementación abra para el sector de inversión en manufacturas y para las exportaciones van a ser sin duda pues contribuyentes al crecimiento. Ahora, aquí es bien importante ver cómo la implementación, por ejemplo, de estas nuevas reglas de origen, de cómo se va a llevar a cabo, más allá de saber que, por ejemplo, el contenido que va a tener que haber para que los bienes y servicios que se comercien en América del Norte tengan este beneficio arancelario, que tiene que ser el 70% de todo ese producto, el valor agregado que se genere en la región, habrá que ver cómo se implementan esas reglas, porque hay mucho que trabajar en ese sentido, es decir, cómo las empresas automotrices o de autopartes tienen todo el papeleo que se tiene que hacer y que tienen no nada más que entregar ellos en las fronteras, sino pedir a sus proveedores que tengan para comprobar pues estas reglas. Sí, Entonces, no está claro si ese 70% importante. es toda la industria, si es una empresa, si es toda la cadena, ¿no? Falta tiene claridad. Que ser el producto general, pero eso viene acompañado de mucha información que se tiene que dar para que se cumplan estas reglas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Gracias. Jessica Roldán Pella, directora de Análisis Económico y Financiero Casa de Bolsa. Gracias. Apasionantes los temas, mucha agenda para esta semana, estén muy atentos a lo que pasa. Seguiremos aquí hablando con ustedes en este espacio de expansión ADN 40. Soy Alberto Bello, editor en jefe de Grupo Expansión. Aquí nos vemos.